Muy buenos días, maestra Paola y compañeras. A nosotros nos tocó el tema del evolucionismo y el particularismo histórico. Mi equipo está conformado por Joana Carrillo, Litsi Pereira y su servidora Alejandra Valdés. Yo les voy a platicar sobre lo que es el evolucionismo. El evolucionismo es una teoría biológica que sostiene que todos los seres vivos actuales proceden por evolución y a través de cambios más o menos lentos o a lo largo de los tiempos geológicos de antecesores comunes. El evolucionismo antropológico está basado en las teorías del naturalista Charles Darwin y los antropólogos Herbert Spencer, Lewis Morgan y Edward Taylor. En este caso nos vamos a centrar en las teorías de estos pioneros. Ellos desarrollaron sus propias teorías de evolución aplicadas a las sociedades humanas. Básicamente, todas las sociedades se desarrollarían de la misma forma pasando por 3 estadios fundamentales, los cuales son salvajismo, barbarismo, civilización. Para que las sociedades suban en escala, deben de cumplir con un conjunto de prerequisitos. Estos son salvajismo, cazadores, recolectores y civilización alfabetizada. Su teoría, por lo tanto, es unilineal. ¿Qué es el evolucionismo unilineal? Es el desarrollo, etapas y actualidad. Es una teoría de a finales del siglo XIX que considera que todas las sociedades humanas evolucionaron a lo largo de un camino común, desde las simples comunidades de cazadores y recolectores hasta las civilizaciones alfabetizadas. Como lo antes mencionado, lo único diferente es que varía el tiempo en cada una de ellas. Un ejemplo sería de ahora, entre México y Japón tecnológicamente. Japón es una civilización más avanzada en la tecnología que México. En pocas palabras, la evolución unilineal es el diferente tiempo en que las sociedades van evolucionando. Unas van más lentas y otras más rápidas. Otro ejemplo sería las herramientas de piedra que fabricaban en la época prehispánica. Unas comunidades lo hacían en el año 2, por ejemplo, pero otras comunidades lo hacían en el año 15, o sea, todas van en el mismo camino, pero en un tiempo diferente. Aquí entra un punto muy importante, el cual es, actualmente tenemos un problema con las comunidades del planeta, que nos han llevado a hacer una clasificación de países desarrollados y subdesarrollados, o con una visión esperanzadora en vías de desarrollo. Pero olvidamos algo muy importante. Nuestra mente, todos los seres humanos somos capaces física e intelectualmente de superarnos y obtener un conocimiento mayor. Este conocimiento debe de ser principalmente de la razón del ser social, del cual somos parte. A continuación, mi compañera Joana Carrillo les va a hablar sobre el particularismo histórico. Particularismo histórico. Esta nueva propuesta teórica va totalmente contra la práctica comparativa de Spencer y la taxonomía del evolucionismo. Franz Boas intenta realizar un trabajo más cercano a la realidad, por lo que se empeña a hacer trabajo de campo o más conocido como etnografía. Boas afirma que no es posible explicar todas las culturas por la similitud de la mente humana. Define Franz Boas que todas las culturas son iguales y que no existen culturas inferiores y superiores. La denominación de particularismo histórico es porque, según Boas, cada cultura de una comunidad es particular y está en esa situación debido a su propia historia. Entonces, cada cultura se desarrolla a su propio ritmo en su mismo espacio. Boas tenía un pensamiento etnocentrista, ya que a su juicio todo giraba alrededor de una cultura. Entonces afirma que todas las sociedades o comunidades se consideran el centro del universo. Boas no cree y niega que haya una cultura que sea universal y absoluta, es decir, que todas las sociedades tengan que seguir un proceso para llegar a ser consideradas civilizados. No podemos explicar a una cultura si tomamos en cuenta solo los factores particulares, sino que debemos de tomar en cuenta los factores exteriores y el entorno en el cual interactúan. En otras palabras, el particularismo histórico se define como la metodología inductiva,
que insiste en ver el mundo a través de los ojos del nativo, en lugar de poner un marco de realidad exterior constituido por la propia relacionalidad occidental. Su objetivo principal se enfoca en la sistematización de técnicas de trabajo de campo y métodos de análisis, pero con ciertos límites. El particularismo histórico tiene dos características: conocimiento empírico de primera mano, que es el conocimiento que nos dice cómo es el mundo, qué cosas existen y cuáles son sus características, obteniendo mediante la experiencia directa o percepción del mundo real. Y noción del relativismo cultural. Es una corriente de pensamiento quien expone que para explicar y estudiar y analizar cada cultura se debe tener en cuenta sus particularidades e historia. Un ejemplo de lo que hizo Boas es el estudio de pueblos de la costa de Estados Unidos, haciendo detalladas descripciones de sus instituciones fundamentales. En conclusión, el particularismo histórico se basa en la idea de cada elemento de la cultura, como por ejemplo los rasgos culturales o el complejo de los rasgos. Tenía su propia historia distintiva y de las formas sociales, como el toteísmo, aunque podían parecer similares, estaban lejos de ser idénticas debido a sus diferentes historias. Este rechazaba la comparación y la generalización, del cual genera el método comparativo. Boas dijo: no hay una cultura más avanzada